Pero la inducción que vimos en la clase pasada te dice, tengo un punto de partida, que es el 1, después asumo que se cumple para algún K en particular, no tengo idea cuál es, y yo demuestro que se cumple para el K más 1. Si tengo esos tres ingredientes, puedo decir que se cumple para todos los naturales. En cambio, ¿qué pasa si tu inducción o tu demostración va dependiendo de todo lo anterior? Por ejemplo, necesitas que la proposición en el inicio se cumpla, que en el segundo se cumpla, en el tercero se cumpla, en el cuarto se cumpla y así sucesivamente. Que sería el caso de alguna sucesión que uno puede escribir como a sub n es igual a 2 veces n más 3. La inducción que ya vimos no te sirve porque necesitas como todo el stack, todo lo que va quedando atrás, que se cumpla. Pero vamos a ver que la inducción se puede extender a también esos casos y vamos a ver un par de ejemplos. Con eso en mente, los contenidos, ya les dije, solamente van a ser más inducción. Y en particular, este es el principio de inducción matemática extendida, no olvídense el nombre, ya no sirve nada, pero lo que quiere decir es lo siguiente. Siempre una inducción tiene su función proposicional, tengo los naturales, y aquí voy a denotar otro K que pertenece a los N. No me importa cuál es, pero sé que existe y que además se cumple desde ese K. Ya, acuérdense, el anterior te pedía que P de 1 fuera verdadero. Aquí necesito un punto de partida. Ese punto de partida es el K. Después, si para todo N que es mayor o igual a K, o sea, todo lo más grande al punto de partida, tú asumes que se cumple, ¿ok? Y tienes que demostrar que el siguiente es verdadero. No cambia mucho respecto al hecho de lo que vimos la semana pasada, pero a veces el hecho de que el n sea mayor que un k te va a servir para alguna inecuación o alguna demostración. Ya les vamos a ver algún ejemplo. Entonces, si te fijas, en realidad no cambian mucho las cosas acá. Y hagámoslo con algún ejemplo. ¿Ok? Entonces, determina todos, y ahí en negrita, súper sugestivo, como no todos los naturales se va a cumplir eso. Eh, Determinemos cuáles son los n que cumplen esa condición y lo demostramos por inducción. Imagínate algún caso que alguien no te dijera esto, no te dice demuestra por inducción. Te dice termina todos los n y demuéstralo. Dame un segundo que llegó alguien. Está aceptado. Tú no vas a estar probando para n igual 1, n igual 2, n igual 3, porque te vas a tomar infinito tiempo, literal. Entonces, cuando tu demostración depende de n, que están los naturales, uno como que se le activa el chip de decir, oye, el switch, eh, esto tiene toda la pinta de ser inducción. Entonces, en el futuro tal vez ni siquiera va a ser necesario que te digan eso. Vamos a ver el ejercicio. Entonces, uno lo que debería hacer acá es ver para qué n se cumple. ¿Ya? En particular, lo voy a poner aquí. Toda esa inecuación es tu función proposicional, pues. Porque tú quieres decir, ¿será verdadero? ¿Será falso? Dame un segundo. Ahí está. ¿Será verdadero o será falso? Entonces, como no sabemos cuál es el punto de partida, tenemos que ir preguntándonos. ¿Cuál es P de 1? P de 1 sería 1 es mayor que 2 a la 1. ¿1 es mayor que 2? No, entonces esta parte es falsa. No parte desde el 1. Con P igual 2, la misma idea. 1 por 2 mayor que 2 a la 2. Eso es 4. 2 mayor que 4, falso. Esta parte puede ser un poco tediosa, porque no sabemos hasta qué punto va a llegar. Eh, Típicamente hasta el 5, el 7, el 10, 15, ya de ahí no debería pasar esto, ¿eh? Porque hay que hacerlo casi a mano, ¿ya?
1 por 2 por 3, esto es mayor que 2 a la 3. Aquí te queda 6, mayor que 8. De nuevo es falso. Uf. Dame un segundito. Vémoslo por acá ahora. ¿Quién sería P de 4? Sería 1 por 2 por 3 por 4, mayor que 2 a la 4. Ahí aquí te queda 2 por 3, 6 por 4, 24, ¿cierto? Y 2 a la 4 te queda 16. Ahí se cumple. Entonces, P de 4 es verdadero. Si lo quisieras ver como, como el teorema que recién te demostré, este, la P va a ser la inecuación 1 por 2, hasta n es mayor que 2 a la n, ¿ya? Sería eso. N son nuestros naturales y ahora en nuestro caso el punto de partida sería 4. ¿Ya? Entonces llegamos a eso. Igual que en la inducción normal, vamos a asumir el punto de partida como cierto y después vamos a demostrar el siguiente. Entonces démosle. Pongamos, no sé, pues, 2 ahora. Tu hipótesis va a ser para todo n mayor o igual que 4. Vamos a decir que, ahí se me pasó eso. Vamos a decir que 1 por 2 por 3 por hasta n es mayor que 2 a la n. Acordarse que se asume verdadero. Sorry lo tedioso, pero es lo que no se les puede olvidar nunca en la vida. ¿Ok? Au, En la inducción siempre se asume que la hipótesis es verdadera. sí, O ya, siempre, siempre, ok, siempre, siempre. Porque es lo que te va a servir de insumo para demostrar la tesis. ya, ok, ¿Ok? gracias. Entonces la misma idea. Tesis, tenemos que demostrar que 1 por 2 por 3 por por n más 1, que es el siguiente, ¿cierto? Pongamos aquí un paréntesis súper importante, es mayor o igual que 2n más 1. Y aquí vamos a poner un rojo, no asumir que es verdadero. Debes demostrarlo. Súper. Con eso en mente, uno podría atacar este problema de distintos lados, ¿ya? Tomar la hipótesis, multiplicar por n más 1 a ambos lados y mantenerla en ecuación, o partir desde el lado izquierdo de la tesis y llegar al lado derecho. Ahí eso es más o menos como gusto del consumidor. Creo que voy a tomar la siguiente, la segunda. Eh, ¿Por qué? Porque me parece como interesante, nada por del otro mundo, pero esto es 1 por 2 por 3 por y recuerden, por n y por n más 1. Lo único que hice fue mostrar el elemento que estaba acá, ya que estaba como oculto. En realidad antes del n viene el n más, digo, antes del n más 1 viene el n. Chuta, voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces 1 por 2 por 3 n por n más 1. Ya, pues entonces tú puedes tomar todo esto y decir, como yo sé que la hipótesis es verdadera, sé que 1 por 2 por 3 hasta la n es más grande que 2 a la n, y como n más 1 es positivo, aquí lo único que te va a quedar es algo de este estilo. Ojo, esto es lo mismo que haber partido de acá y esto multiplicarlo por n más 1. Ojo, que aquí el fundamento para hacer esa multiplicación en una ecuación y que el signo no cambie, si ustedes bien recuerdan, es que lo que tú estés multiplicando tiene que ser positivo. Pero como el n es mayor que 4, yo me aseguro que n más 1 también es positivo.
Por lo tanto, el signo de la inecuación no cambia. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí tenemos el lado izquierdo de tu tesis y vamos a empezar a trabajar hacia abajo para que este signo quede hasta el lado derecho. Profe, Au. ¿no le falta un más uno en el que está arriba del 2? ¿En este? Sí, No, pues mira, a ver, hagámoslo de otra forma. Tal vez ahí te va a quedar más claro. Tomemos la hipótesis, que tú sabes que es verdadera, ¿cierto? Tú sabes que esto es 1 por 2 por 3 por por n mayor o igual que 2 a la n, ¿cierto? Eso es cierto. Ahora multiplícalo todo por n más 1. Te va a quedar 1 por 2 por 3 por n más 1. Y aquí te va a quedar 2 a la n por n más 1. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer alguna magia acá para hacer aparecer el 2n más 1, que es lo que queremos demostrar. Pero no lo podemos asumir que es cierto. ¿Sí? sí, sí, sí. Ya, Perfecto. gracias. No hay problema. Ya. ¿Qué es lo que sigue aquí? Este ejercicio es más o menos estándar. En el sentido de que si n es, a ver, aquí tal vez va a parecer un poco raro. N más 1, sabemos que el n es más grande que el 4. Eso es importante. Y sabemos además que este concepto, este n más 1, siempre va a ser más chico, siempre va a ser más chico, lo voy a poner por acá, siempre va a ser más chico que 2 a la n, siempre y cuando que el n sea mayor o igual que 4, que es lo que nos interesa a nosotros. Si te quieres convencer, ya, no lo tengo preparado ahora, pero no lo voy a borrar. Si te quieres convencer de eso, lo que puedes hacer es tomar un gráfico de un plano cartesiano, que aquí sea la n, puedes graficar n más 1, te va a quedar algo como así, ese va a ser n más 1, y también puedes graficar la curva 2 a la n, y 2 a la n va a ser, en realidad, me disculpan, no es así como una recta continua, es de este estilo, es así, con punto. Y el 2 a la n va a ser algo como así, y en algún momento esto va a crecer, 2 a la n, y el chico es n más 1. Lo importante es que para cualquier n que sea más grande que 4, el 2 a la n siempre va a estar más arriba. No me importa mucho lo que pasa antes del 4, porque mi inducción parte desde ahí, ¿ya? Entonces, a pesar de que puede que en algún momento sea más chico, más grande, no lo sé, no lo he probado, solamente me interesa del 4 en adelante. Ahí es como natural, más o menos, es decir, n más 1, eso va a ir creciendo de a poquito, porque lo voy a ir sumando un número nomás. Pero el 2 a la n se va multiplicando por 2, por 2, por 2, entonces en realidad esto va a crecer súper rápido, exponencialmente, y esto va a ser una recta. ¿Ya? No me quiero dar mucha vuelta ahí, pero denle la vuelta a ese gráfico, ¿ya? Y ahí se van a convencer más. Lo voy a borrar por mientras. Ya, pues entonces, si el n más 1 es más chico que el 2 a la n, esto va a ser más chico que 2 a la n por 2 a la n. Y decir 2 a la n por 2 a la n es lo mismo que factorizarlo. Es decir, 2 veces por... Ah, no, aquí yo... ¿Por qué me dije esto? No me pescan. Lo que quería hacer aparecer era el más 2 a la n. Ah. Ya. No, chicos. Olviden todo lo que les dije. Me confundí yo solo. Les voy a enseñar el truco. Ya, este es el truco que... Tú quieres llegar a esto. 2n más 1. ¿Cierto?
El 2n más 1 se puede escribir como 2 a la n, o en realidad se puede escribir así. 2 por 2 a la n más 1. ¿Ok? Y esto es lo mismo que decir 2n, 2 a la n, más 2 a la n. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí entre medio? Eso es lo importante y eso es lo que tenemos que ir demostrando. Voy a borrar esta parte acá para dejarme un poco más de espacio, me disculpan. Entonces esto es lo mismo que 2 a la n por n más 2 a la n, ¿cierto? Y esto es más chico que 2 a la n más 2 a la n. ¿Por qué? Y aquí viene el truco. En realidad no es un truco, pero es lo que uno va haciendo. Esto es 2n más 1 más 2 a la n. Fíjense que aquí hice distribución, te queda 2n, y esto es más grande, el n, 2 por algo por n es más grande que algo por 1, siempre y cuando este sea positivo todo el show. Ya, pues entonces, con eso en mente, esto es lo mismo que decir 2 veces 2 a la n. Y esto sí es 2 ln a n más 1, porque aquí hay un 1 escondido. Ya, me disculpan, yo sé que los puede haber enredado. Repasemos el ejercicio. La extensión de la inducción te dice, tienes que encontrar un punto de partida. Perfecto, lo encontré, que es 4. Siguiente paso, tengo que decir cuál es mi hipótesis. Mi hipótesis es que para todo n que sea mayor que 4, yo voy a asumir que esto es cierto. Perfecto, ¿qué es lo que tienes que demostrar? Tienes que demostrar que la multiplicación de los números naturales hasta el n más 1 es mayor que 2n a la más 1. Por eso es el siguiente. No puedes asumir que esto es cierto, pero te puede servir para ir trabajándolo un poco. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos la primera ecuación y la multiplicamos por n más 1. Como es positivo, este signo de la ecuación se mantiene y te queda eso por eso, que es exactamente el lado izquierdo de la hipótesis, y aquí te quedó solamente 2n, el solito este de acá, por el n más 1, que fue lo que multiplicamos. Tú sabes que quieres llegar a eso. E hicimos el truco de que sabiendo que 2ln más 1 se puede escribir como 2 a la n, o 2 por 2 a la n, y eso se puede ver como una suma, lo que hicimos fue distribuir la exponencial con el paréntesis para que te quede algo de este estilo. La suma casi lo que tú quieres. Pero este n te está sobrando. Entonces ocupas las inecuaciones y dices 2 a la n por n es más grande que 2 a la n por 1, porque el n es más grande que 4. En particular más grande que 1, pero te importa ese, que sea más grande que 4. Con eso en mente, aparece otra inecuación y te queda 2 a la n más 2 a la n. Eso tú lo puedes sumar, porque esto es como manzana más manzana, esos son 2 manzanas. Ahora reemplaza manzana por 2 a la n y te queda 2 por 2 a la n. Como son potencias de la misma base, se suman los exponentes y te queda n más 1. Entonces fíjate, te quedó que esto es más chico, o no, más grande que 2 a la n más 1, y con eso demuestras la proposición. Ya, me Profe, tengo disculpan. una duda. Dime. ¿Quién es? ¿Cristian? ¿Cómo es que pasó el n al 1? Ya. Esta parte, ¿cierto? Sí, Ya, pero fíjate aquí, este es como el punto importante. No es un igual, es un mayor. ¿Ya? Entonces, si yo te digo, eh, considera que el n es mayor que 4 y tienes cualquier cosa ya, digamos, manzana, que es positivo. Y yo te pregunto, entre manzana por n y manzana por 1, ¿quién es más grande?
Eso, porque como la manzana es mayor que cero, tú lo podrías incluso dividir, pues. Dividido por 1 partido manzana. Y te va a quedar n mayor o menor que 1, mayor, po. E incluso, si te complica de esa forma, lo puedes pensar del otro lado, como al revés. Lo puedes pensar, tú ya sabes, por tu hipótesis, que n es mayor que 1. ¿Sí? Eso no hay ninguna duda. Y si lo multiplicas por 2 a la n, que es positivo, te queda 2 a la n mayor que, disculpa, 2 a la n por n es mayor que 2 a la n. Con eso en mente, incluso tú le podrías sumar cualquier cosa. Ahora no sé, pues súmale 10. Como la inecuación no afecta a la suma, te va a quedar 2 a la n por n más 10 es mayor que 2 a la n más 10. Entonces, el mismo truco o la misma cosa lo hicimos acá. Fíjate, es 2 a la n por n más algo, me da lo mismo lo que es, pero es una suma. Eso es más grande que 2 a la n por 1, que es el que está acá, más otra cosa. Ya, entonces, no es que sean iguales, sino que lo único que estoy haciendo es hacer más y más acotada la inecuación. ¿Sí? Ahora, puede que parezca un poco sacado de la manga el 1, ¿cierto? ¿Por qué 1 y por qué no 2? Porque el n también es más grande que el 2 o el n también es más grande que el 3. Es porque tú tienes que llegar a esto y lo que hicimos el truco fue 2 a la n más 1. Yo sé que se puede escribir como 2 por 2 a la n y eso se puede escribir como 2 a la n más 2 a la n. Entonces partiste como de abajo hacia arriba para saber qué es lo que debería aparecer al medio. Esas son las cosas como que los libros, las demostraciones, incluso tal vez en videos de YouTube, no lo vas a ver, porque generalmente lo que hacen es que hacen aparecer todo como de la manga, y empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y sale súper rápido, súper como ficticio, pero en realidad todas estas demostraciones tienen como un raciocinio debajo y no es que uno se tenga que aprender eh, toda la ecuación del mundo mundial. ¿Ya? Espera, ¿quedó claro? No me acuerdo que nadie haya preguntado. ¿Cristian parece? Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Súper, bacán. Ahora veo que Nicolás tiene la mano levantada. Sí, es que pareciera casi como arbitrario de que la n la cambiamos por un uno porque o si no, todas las n las cambiaríamos por un uno. Pero nosotros al estar buscando demostrar que nuestra tesis es cierta, ahí seleccionamos cada n para poder cambiar. Sí, Entonces digo, es dale. como una mini, como un vacío legal, por decirlo así, No, para, para nada, para nada. como para aprovecharnos de esto. Eso sí me gusta más. Digo, uno se tiene que aprovechar de lo que tú sabes que es cierto, ¿ya? Aquí, en este ejercicio en particular, tú asumes que es cierto todo esto, ¿cierto? Entonces, en realidad, claro, si te sirve que digo, asumes que eso es cierto, más todo tu background de matemática, de inecuaciones, de cálculo, de trigonometría, de lo que sea, toda esa artillería de conocimiento la tienes que utilizar acá y aprovechándote de las estructuras o de los puntos que sean necesarios, ¿ya? Claro, aquí en realidad nosotros podríamos haber puesto un 2, pero no iba a llegar al resultado que yo quería. Y no es porque no sea cierto, no es porque esa inecuación sea falsa, sino porque tú quieres llegar a una demostración. Entonces, es importante saber aprovecharse de las estructuras matemáticas y de la hipótesis. ¿Sí? Gracias. Súper. Ya, démosle con otro. A ver, ¿cómo estamos con la hora? Yo creo que estamos bien. Determina todos los n en los naturales tal que 2 por n es menor que 2n menos 1. ¿Ya? Démosle ya. ¿Qué es lo que hacemos primero? Tenemos que encontrar el punto de partida. Entonces tal vez lo podríamos poner aquí. Pongámosle punto de partida. Hay que ir probando. Aquí, ¿cuál es la proposición? La proposición, no se olviden,
es todo esto. Entonces yo digo, no elijo ni el lado izquierdo ni el lado derecho, porque decir 2n no es ni cierto ni falso. Decir 2n a la, 2 a la n menos 1 no es cierto ni falso. Pero decir que 2 por n es menor que 2 a la n menos 1, eso puede ser cierto o falso. ¿Ya? Sigamos, P de 1, hoy día ando muy tartamudo parece. Ya, entonces te queda 2 por 1 menor que 2 a la 1 menos 1. 2 por 1 es 2, menor que 2 a la 1 es 2, menos 1, 1. Entonces esto es falso. Tenemos que probar P de 2. Esto es 2 por 2, 4, menos que 2 a la 2 menos 1. Te queda 4 menor que 3. Eso también no es falso. P de 3 va a ser 2 por 3. Menor, disculpen, 2 a la 3 menos 1. Y ahí te queda 6 menor que 7. Ah, ahí está. Este es el verdadero. Entonces tu punto de partida es k igual 3 o n igual 3, como tú quieras. Sigamos, ¿ya? Lo siguiente, recuerden, tu hipótesis. Para todo n mayor o igual que 3, tu punto de partida, vas a asumir que 2 por n es menor que 2 a la n menos 1. Y siempre es importante, creo yo, escribir la tesis, aunque sabiendo qué es lo que tenemos que mostrar, pero te sirve para tener una imagen mental de lo que tiene que aparecer tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho o tu proposición en general. Tenemos que demostrar que 2 por n más 1 es menor que 2 a la n más 1 menos 1. Entonces aquí pongámosle ahora. Y aquí lo mismo, tú puedes partir desde la hipótesis y empezar a trabajar hasta llegar a la tesis, o partir del lado izquierdo de la tesis o del lado derecho y utilizar la tesis, digo, la hipótesis entre medio. ¿Qué me parece aquí que podría ser más interesante? Me parece que podríamos partir de la hipótesis y terminar la tesis. Entonces, aquí fíjate en algo súper importante. Lo vamos a poner aquí. 2n más 1 es lo mismo que escribir 2 a la n más 2. Ojo, ya aquí pongo el ojo. Por lo tanto, 2 por n es menor que 2n menos 1. Eso es cierto, ¿cierto? Digo, es cierto, pues lo sabemos de la hipótesis. Tú quieres armar la tesis. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué es lo que te falta? Te falta hacer aparecer el 2 por n más 1. Pero 2 por n más 1 es lo mismo que 2n más 2. Por lo tanto, sin ningún problema, tú lo que puedes hacer en esta inecuación es sumar 2. ¿Cierto? Y eso te va a quedar 2n más 2 menor que 2n menos 1 más 2. Incluso aquí en el lado derecho tú podrías dejar el 1 como solo. ¿Ya? Ahí. Porque ese 1 tiene que mantenerse constante. No hay nada que hacer ahí. Ahora está lo mismo. Si pongo aquí en realidad no se nota mucho, pero es una doble implicancia. Es como que estoy repitiendo la inecuación hacia abajo. Cuando no pongo el lado izquierdo es que estoy mayorando, minorando en concatenación. Aquí lo pongo hacia abajo todo completo para que se note que si factorizo por 2 me queda 2n más 1, que es lo del lado izquierdo. Y aquí tenemos que empezar a trabajar ya. La misma idea, ¿qué es lo que te gustaría que apareciera acá al final? Tú quieres que acá al final aparezcan 2n más 1 menos 1. Y eso es lo mismo que 2 por no, el mismo truco. 2 por 2 a la n menos 1.
Y este de acá se puede escribir como 2 a la n más 2 a la n. Y fíjate que lo que falta acá entre medio es llegar a eso, y aquí tienes 2 a la n más 2. Esto uno nunca lo pone, ¿cierto? Es como un borrador. Fíjate, voy a dejar el 2 es menor que el 2 a la n, porque el n es mayor que el 3. Entonces aquí te queda este 2n menos 1. Este lo mantuve igual, es igual, y aquí hicimos el cambio. ¿Ok? Entonces fíjate la diferencia como de notación que hice. La doble implicancia es para escribir toda la inecuación de nuevo, doble implicancia, escribir toda la inecuación de nuevo, pero cuando empiezo hacia abajo, es solamente que el lado izquierdo se mantiene y ahora voy mayorando o minorando. El mismo truco. Ah, Danilo, veo tu mano levantada. Eso es lo mismo que sucedió con el otro ejercicio. Sí, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Al final del día lo que hicimos fue decir esto. 2 es menor que 2 a la n, porque el n es mayor que 3. Y después tú le puedes sumar todo lo que tú quieras, le puedes sumar manzana a toda la inecuación, y te va a quedar manzana más 2 es menor que 2 a la n más manzana, y que es exactamente lo que hicimos acá. 2 es menor que 2 a la n, y manzana es toda esa suma de acá al costado. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Perfecto. No se olviden de que aquí hay un menor. Y ahora, en cambio, como voy a agrupar, voy a poner un igual. Porque 2 a la n más 2 a la n es 2 veces 2 a la n. Y de nuevo, manzana más manzana es 2 manzanas. Y aquí te queda de nuevo 2n más 1, se suman los exponentes y te queda el resultado final. Fíjate, te quedó que 2n o 2 por n más 1 es menor que 2 a la n más 1 menos 1, que es la tesis de acá. Digo, la de ahí. Súper sencillo, es como que hay que ir acostumbrándose. Yo entiendo que en primera vez puede que parezca raro que uno ponga en lugar de igualdades inecuaciones concatenadas hacia abajo, pero es como lo que les decía, aprovecharse de las estructuras que uno ya conoce. Claro que uno podría poner que 2 es menor que 5, pero ¿de qué te sirve poner un 5 acá? Ya, eso es como lo que deberían pensar. Ya para ir terminando, démosle con este ejercicio que también es interesante, parece fácil, pero yo creo que es más difícil de lo que parece. Una pregunta. Solamente, dime. Adelante. ¿Por qué? O sea, lo que no me queda medio claro es por qué los cambios ¿cómo se llama? De ser menor a igualdad. Eh, Aquí tú lo puedes pensar como que esto está concatenado, ¿ya? Tú dices 2n más 1 es menor que esto, y eso es menor que esto es igual a eso, y eso es igual a eso. Así que al final del día, esto de acá va a ser más grande que esto de acá por todas las concatenaciones que hay, ¿cierto? Es como si te dijera 1 es menor que 2, esto igual que, a ver, 1 es menor que 2, esto es igual a, se borró, 1 es, dame un segundo. 1 es menor que 2, y esto igual a 1 más 1, y esto es menor que 4, y esto igual a 2 más 2, ¿cachai? Como que tú puedes ir concatenando, pero al final del día puedes decir que el primero es más grande que digo, más chico que el último. ¿Cuándo sería difícil que uno ponga hacia el otro lado? Eso generalmente no se hace porque te da como inconsistencia. Eh, Entre este paso y este paso, yo lo que hice fue poner esto, 2 es menor que 2 a la n. Por lo tanto, sí tenía que poner un menor. Entre este paso y este paso, yo no hice ninguna inecuación, sino que hice una agrupación o sí, una agrupación, y eso es una igualdad, no hay ningún término que te diga como esto es más grande o más chico que esto, sino que esto es igual. ¿Por qué? Porque 2 a la n más 2 a la n es 2 veces 2 a la n. Y por eso es un igual. Y lo mismo acá, pues, fíjate, 2 por 2 a la n es igual a 2 a la n más 1, entonces de nuevo pongo un igual. ¿Ahí sí? Ahora sí me quedó todo. Perfecto. Ya, spoiler con el primero,
el punto de partida es 13. Ya, así que hay que probar harto. En cuanto al segundo, de nuevo, hipótesis, ya esto siempre va a ser un poco repetitivo. Para todo n mayor o igual que 13, tú vas a tener que n cuadrado es menor que 3 partido 2 a la n. Y finalmente, tu tesis es demostrar que n cuadrado, no, n más 1 al cuadrado es menor que 3 medios n más 1. Ya. Entonces, fíjate, ahora voy a hacerlo un poquito distinto. Voy a partir desde el lado izquierdo de la tesis y vamos a ir mayorando hasta llegar al lado derecho. En lugar de- Así. N más 1 al cuadrado. A ver, lo voy a poner más acá. N más 1 al cuadrado es igual, eso no hay ningún problema, a n cuadrado más 2 a la n más 1. Eso tú lo sabes, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar la hipótesis. Fíjate que aquí apareció un n cuadrado y tú sabes que n cuadrado es menor que 3 medios a la n. Entonces, en este mismo contexto, disculpen, tú también podrías sumarle algo a esa ecuación y te va a quedar de la siguiente manera. Te va a quedar, esto es menor que 3 medios a la n, más todo lo que quedó sobrando. Porque tú sabes que ese n es positivo, así que no va a haber ningún problema. En realidad ni siquiera es necesario que sea positivo, pero esa es la idea, es una suma. Y aquí uno parece como un poco raro, porque a ti te gustaría demostrar lo siguiente. Ahí, de nuevo, la misma idea. Quieres llegar que todo eso es más grande o más chico en realidad que 3 medios n más 1. Eso va a ser igual a 3 medios por 3 medios a la n. ¿Vamos bien? Estamos usando como la misma artillería del anterior. Sin embargo, aquí va a ser un poco distinto porque esto te va a quedar 3 medios a la n y tú lo puedes escribir así, 1 más 1 medio. Porque ese 1 medio es 3 medios. ¿Ya? Chuta. Se me fue. Todo esto de acá es lo mismo que ese. Entonces en realidad estoy haciendo una conmutación. Tengo el 3 medios a la n, tengo el 3 medios a la n, perfecto. Pero esto de acá no se parece en nada, ¿ya? O incluso, no es fácil hacer aparecer otro 3 medios a la n, ¿cierto? Porque tal vez te gustaría que aquí apareciera 3 medios a la n más 1 medio 3 medios a la n. ¿Ya? Está raro, ¿cierto? Porque hacer mayorar un 2n menos 1 que sea más chico o que minorar que eso, está raro, ¿cierto? Y aquí hay que aprovecharse un poco de otras cosas que uno no en un principio no piensa o no se le ocurren, pero desde el primer momento que alguien se los muestra, empieza a ser más natural. Imagínate lo siguiente. Este de acá, 3 medio a la n, lo voy a escribir por acá al otro costado. 1 medio, 3 medio a la n. Aparece acá el 3 medio a la n, acá arribita. Por lo tanto, sin ningún problema, tú podrías decir que esto es más grande que 1 medio por n cuadrado. Y hacer aparecer ese n cuadrado va a ser más simple que hacer aparecer este. Por lo tanto, imagínate el camino ideal. El camino ideal sería el siguiente. El camino ideal sería que tú dices que esto es más chico, 2 por n más 1, es más chico que 1 medio de n cuadrado. Y este de acá, el 3 medio a la n, lo mantienes.
este paso hay que demostrarlo. Aquí uno como que se va como a la vida, ¿ya? Porque podría ser que este no me funcione, ¿ya? Y tenés que probar otra combinación. Pero la idea de que ya sabes que partiste de abajo, de lo que tenías que mostrar, empezaste a subir para saber más o menos lo que debería haber en medio, es súper útil para hacer hipótesis mentales o tesis mentales. Si eso es cierto, si lo que les puse entre paréntesis es cierto, ganamos. ¿Por qué? Porque te va a quedar que esto va a ser más chico, que un medio a la n cuadrado va a ser más chico que un medio 3 a la n, 3 medio a la n, por la hipótesis, ¿cierto? Y de nuevo mantenemos esto acá. Eso va a ser factorizado por todo el 3 medio a la n y se factoriza por 1 más 1 medio. Esto es lo mismo que 3 medio a la n, un medio más 1 medio más 1 son 3 medios, se mantiene la base, se suman los exponentes, y esto es lo mismo que 3 medios a la n más 1. Y fíjate que logramos demostrar que n más 1 al cuadrado, que es lo de la izquierda, es más chico que 3 medios n más 1. El problema es que esta parte de acá, este paso, no lo hemos demostrado. Ese sería como el camino ideal. Así que antes de hacer todo esto hacia abajo, tienes que demostrar ese paso. Así que lo hicimos de alguna forma un poco extraña, pero es para mostrarle que uno va de alguna forma haciéndose hipótesis, ya va haciendo pruebas. Entonces, vamos a hacer como un subproblema dentro de este problema, y lo que hay que hacer es demostrar que 2n más 1 es menor que 1 medio n cuadrado. Eso es todo. Y a uno le parece como un poco difícil, ¿cierto? Pero en realidad no es tan difícil porque tú puedes multiplicar eso por 2 y después pasas todo hacia un lado. Entonces esto es lo mismo que decir n cuadrado menos 4n más 2 es mayor que 0. Fíjate, multipliqué por 2, me quedo n cuadrado, 4n, 2, y pasé este para acá y ese para allá. ¿Y por qué lo hago de esa forma? Porque tener un polinomio grado 2 es más fácil de trabajar porque tú ya conoces cómo son las parábolas, ¿cierto? Si quisieras encontrar las raíces, te va a quedar que son, aquí yo lo hice con el menos b más menos b cuadrado, bla, 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 te queda esto, 2 más raíz de 6. Eso lo puedes comprobar, ¿ya? Rayos. Comprobar. Lo importante es lo siguiente. Fíjate, es 2 menos. Por acá va a estar el 2 más raíz de 6 y por acá va a estar el 2 menos raíz de 6. Yo sé que eso es negativo porque raíz de 6 es más grande que raíz de 4 y raíz de 4 es 2, por lo tanto te quedar 2 menos algo más chico que algo más grande que el 2. Lo otro interesante, ustedes ya saben que cuando una parábola tiene el coeficiente que acompaña el coeficiente numérico que acompaña la variable cuadrática es positivo, significa que la parábola es hacia arriba. Por lo tanto, esto va a ser algo como esto. Va a ser algo así. Acá vamos a tener n y aquí vamos a tener n cuadrado menos 4n más 2. ¿Por qué toda esta cháchara? Porque la hipótesis o la inducción está basada en que estamos trabajando con números más grandes que 13. Entonces por aquí está el 13. Entonces fíjate, para cualquier número que sea más grande o mayor o igual que el 13,
el término n cuadrado menos 4n más 2 siempre va a ser positivo. Esto va a decir por acá, siempre va a ser positivo. Si hubiéramos trabajado una hipótesis con números más chicos, por ejemplo, el n igual 1, que está acá, esta inecuación no se cumple. Porque aquí te queda el 1, va hacia un lado negativo. Pero como sabemos que estamos trabajando con el intervalo que es más 13, o mayor o igual que 13, esto siempre va a ser positivo. Entonces, por lo tanto, n cuadrado menos 4n más 2 es mayor que 0 para todo n mayor o igual que 13. Con eso en mente, Matías, veo tu mano levantada, cuéntame. Tengo una pregunta, profe. Cuéntame. A ver. Sería. ¿No sería n cuadrado menos 4n menos 2? ¿Menor que 0 o no? Sí, yo me pifié acá. No, pero esto igual es mayor que 0. Porque fíjate que el n cuadrado está para este lado, entonces lo sumé para acá. Entonces, y después di vuelta lo escribí así, mira. Esto te queda 0 menor que n cuadrado menos 4n menos 2, ¿cierto? Entonces aquí te queda que te estás comiendo al n cuadrado. Como que los di vuelta al final del día. Si te queda más claro eso. ¿Sí? Yo, ¿No? profe, sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Pero sí, era menos 2 y las raíces están bien, ¿ya? Yo ahí me bifié con el signo. Más que nada porque lo tenía listo de antes para no gastar tanto tiempo. Porque lo que me interesaba a mí era mostrarles esta parte, de que uno se queda estancado, después dice, tengo que llegar a esto, eso se puede escribir como eso como eso como eso, y en ese punto uno dice, ¿qué debería haber acá al medio para que se cumpla toda la ecuación? Si aquí hay un medio n cuadrado, gano, ¿cierto? Entonces, lo que me interesa es demostrar que esta parte es más chica que eso. Y por eso para este subproblema con esta hipérbola, pero que nos dijo, esto es cierto, ya lo demostramos, entonces todo para abajo es cierto. Por lo tanto, n más 1 al cuadrado es menor que 3 medios elevado a n más 1, que es nuestra hipótesis. ¿Sí? Ya, estos son el tipo de ejercicios como entretenidos que te hacen como problemas dentro de problemas, de pensar, y que no son tan monótonos como las inducciones anteriores que habíamos visto, que son súper, esto es esto y esto. Chicos, para ir terminando, el oro del principio de inducción es el siguiente. Imagínate que tienes un punto de inicio, que en este caso es 1, y la hipótesis no es que se cumple para algún n, sino que tú asumes que se cumple para todos los n anteriores. Es como que le das más peso todavía, porque te serviría de alguna forma utilizar, no sé, pues tal vez para demostrar que el valor n más 1 se cumple, necesitas de la proposición en el valor 2, en el 4 y en el n. Ya, esa es como la idea. Con un ejemplo va a quedar mucho más claro, pero no quiero dejar de lado que el mismo principio se puede utilizar con desplazamiento, que en inglés lo van a ver como un shift. Tienes un punto de partida S, que es como nuestra n, asumes que se cumple para todos los S hasta cierto valor, y después tienes que decir, de nuevo, se cumple para el n, el siguiente, y después demuestras que se cumple para el siguiente del desplazamiento. Eso es muy cháchara, pero en el ejemplo les va a quedar súper claro. Considera la sucesión de número natural formada de la siguiente manera. Entonces aquí, ¿cuál es tu proposición? ¿O qué es lo que quieres demostrar? Tú quieres demostrar que esta forma de escribir la sucesión, ya recuerden que una sucesión son partos de ciertos elementos, que en este caso sería A igual 1, A2 igual 3, y después los siguientes se forman de una manera recursiva. ¿Qué significa recursivo? Que necesito los valores anteriores.
Entonces, el siguiente, el n más 1, se forma a partir de el a sub n y el a sub n menos 1. O sea que tiene un desplazamiento de 2 elementos. Tú quieres demostrar que la sucesión se puede escribir como de una forma no recursiva. Fíjate. Esta forma, esta como fórmula, no necesita de ningún a sub n. Esta de acá sí. Entonces lo que tú quieres demostrar al final del día es más o menos esto. Tú quieres demostrar que a sub n más 1, o pongámoslo, ¿cómo podría ser? Tú quieres demostrar esto, ¿cierto? Que a sub n más 1 es lo mismo que a sub n más 1, pero el a sub n más 1 de la forma recursiva es lo mismo que escribir 3 a sub n menos 2 a n menos 1 es igual a la forma no recursiva, que sería 2 elevado a n más 1. Ya, fíjate que esta de acá es esta, y esta de acá es esta, pero con el n más 1. O sea que ahí también le subo un 1. Entonces, veámoslo así. P de n va a ser que 3 a n menos 2 a n menos 1 es igual a 2n menos 1 para todo n mayor o igual que 2. Porque tenemos que también ver que se cumple para el A1 y el A2 que no tienen forma recursiva. Vamos probando ya. Sabemos que según la fórmula no recursiva, A1 va a ser igual a 2 elevado a 1 menos 1 más 1, y esto es 2. Y fíjate, esta fórmula con n igual 1 es la misma que A1. Perfecto, se cumplió. Después tienes que probar que para 2, esto va a ser con la fórmula no recursiva, 2 elevado a 2 menos 1 más 1, te va a quedar 4 menos más 1, no, 2 elevado a 1, 2 más 1, 3. Y fíjate que este 3 es el mismo de acá. Entonces ya sabemos que los puntos de partida coinciden. ¿Qué es lo que sigue ahora? Tener tu hipótesis de nuevo. Para todo n, vale igual que 2, vas a tener que se cumple al final del día lo que habíamos dicho, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos poner? Que es más cómodo. Creo que es más cómodo aquí poner 3 a n menos 1 menos 2 a n menos 2 es igual a 2n menos 1 más 1. Aquí lo hice un poquito ligeramente distinto. Tomé el a sub n, que sería a sub n menos 1, a sub n menos 2, es igual al a sub n, que está acá. Le voy a poner aquí un paréntesis incluso, esto es a sub n. Y se me olvidó ponerle que es la hipótesis, pero es la hipótesis. Finalmente, tu tesis es lo que habíamos dicho, es demostrar que a sub n menos 2 a sub n menos 1 es igual a 2 a n más 1. Voy a achicar un poco esto. Achiqué todo sin querer. Alcanzan a ver igual, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bacán. Empezamos a trabajar, ¿ya? Veamos cómo es a sub n más 1. Esto es, según lo de arriba, 3 a la n menos 2 a n menos 1. Pero sabemos que todo lo anterior se cumple, ¿cierto? Entonces, este a sub n
lo podemos escribir de la forma no recursiva. Y esa forma no recursiva sería, el a sub n sería 2 elevado a n menos 1 más 1. Bien. Más, y aquí te va a quedar, no, menos, discúlpenme, menos 2. Vamos con el a sub n menos 1. Y de la forma no recursiva se escribe 2n menos 1 menos 1 menos 2 más 1. Súper, ¿cierto? Y aquí lo que tú puedes hacer es distribuir. Vamos a tener S por S, S por S, S por S y S por S. Porque de alguna forma necesitas como trabajar para llegar, acuérdate, a este resultado. Entonces nos va a quedar, lo voy a escribir así, 3 por 2 a la n menos 1 más 3 menos 2 por 2 a la n menos 2 menos 2. Aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? 2n menos 1, pero sí podemos tomar el 3 con el 2 y aquí te va a quedar el más 1. Y fíjate, va apareciendo ese más 1 de ahí. Y lo interesante es que 2 por 2 a la n menos 2 se mantienen las bases, se suman los exponentes y te queda 2 a la n menos 1. Y esto en particular es 1 por 2 a la n menos 1 y tienes de alguna forma 3 manzanas menos una manzana. Porque 2 a la n menos 1 es lo mismo. Entonces te queda 3 manzanas menos una manzana, 2 manzanas. Oh. Me disculpan si estoy abusando mucho del ejemplo de las manzanas, pero creo que es súper, súper bueno para ejemplificar. Y me falta espacio, pero para terminar, 2 por n-1, se mantienen las bases, se suman los exponentes, y te queda 2 a la n más 1, que es efectivamente a lo que queríamos llegar. Entonces, lo demostramos. 3 por a la n, la forma recursiva para el término a sub n más 1, es lo mismo que la fórmula no recursiva para el término a sub n más 1. ¡Tarán! Pero aquí, ¿qué es lo distinto de la inducción usual? Lo distinto de la inducción usual es que tú asumes que se cumple para todos los casos anteriores. O sea, asumimos que se cumplía para a sub n y se cumplía también para a sub n menos 1. En cambio, los otros casos que habíamos visto de inducción, por ejemplo, estos de acá, tú solamente asumes que se cumple para un punto en específico, para ese n en particular. Y de ahí en adelante, solamente utilizas ese. Pero no sabes nada del n-1, del n-2, del n-3. No sabes si son ciertos. En el caso de esta forma de inducción, de esta extensión, tú asumes que todo lo anterior también es cierto. Por eso te sirve poder utilizar la fórmula explícita del AN-1, del AN-2, del AN-3, de lo que apareciera. Así que súper, súper bien por ese lado. Ya para terminar, me queda el último ejercicio y con eso los dejo libres. La sucesión de Fibonacci es una sucesión donde el enésimo término se escribe como la suma de los dos anteriores, ¿ya? Y partes con el 1 y como los primeros dos elementos son 1. Clásico que lo han visto en alguna película, alguna infografía o algo por el estilo. O sea que tienes 1, 1, después 2, después el 3, el 5, el 8, el 13, el 21 y así sucesivamente. Pero lo que nos interesa aquí es demostrar que para todo n se va a cumplir eso. ¿Ya? Entonces, de nuevo, deberíamos tal vez ver un punto de partida. Te va a quedar f de 1 es menor que 2 a la 1. Veamos, f a la 1 es 1 y eso es menor que 2, así que es cierto. Tenemos un punto de partida. Entonces tu hipótesis, tal vez aquí lo voy a escribir mejor, que te va a quedar que P de 1 y P de 2 y ta, 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 ta,
P de n es cierto. ¿Eso qué significa? En realidad significa que f de 1 es menor o igual que 2 a la 1 y que f de 2 es menor o igual que 2 a la 2 y que f de n es menor o igual que 2 a la n. Todo eso es cierto. Entonces, en la tesis vamos a poder ocupar cualquiera de estos. Pero en la tesis lo único que hay que demostrar que f en la n más 1 es menor o igual que 2n más 1. Solamente ese. ¿Ya? Y todo lo anterior lo asumes como verdadero. Eso te viene súper bien porque tú puedes decir ya, parto del lado izquierdo, 2f a la o f de n más 1. Pero como tú sabes cómo se comporta la sucesión de Fibonacci, sabes que esto es igual a f de n menos 1 más f de n más menos 2. Pero fíjate que este n menos 1 apareció acá y este f de menos 2, disculpen. Como estoy, es f de n más, se me corrió el shift, f de n menos 1. Tú sabes que este f de n aparece acá y el f de n menos 1 aparece en el anterior. Entonces puedes asumir que son los dos ciertos. Y aquí empezamos a trabajar como siempre con inecuaciones. Tú dices que f de n es más chico que 2 a la n más algo, ¿cierto? Menor o igual, disculpen. Y ese algo lo dejo ahí para que no haya confusión. Pero también puedes decir que f de n menos 1 es más chico que 2 a la n menos 1. Y mantienes el 2n como cualquier cosa. De nuevo, ¿qué tiene que aparecer acá? Tiene que aparecer algo así como 2n más 1. Que es lo mismo que 2 por 2 a la n. Y 2 por 2 a la n es lo mismo que 2 a la n más 2 a la n. Pero, aquí tengo el 2n menos 1 y aquí tengo el 2n. Entonces, ese se mantiene, sí, perfecto, lo puedo dejar igual. Y ahora me gustaría ver si puedo hacer alguna inecuación que esto es más chico que eso. Y sí, es efectivamente porque para todo n mayor o igual que 1, 2n menos 1 siempre va a ser más chico que 2 a la n, porque estoy multiplicando por un 2. Así que démoslo así. Esto te va a quedar igual ahí, y esto te va a quedar 2 a la n. Entonces, este signo apareció porque esto es más chico que eso. Y de ahí empezamos a hacer todo el borrador que recién hicimos. Esto es lo mismo que 2 por 2 a la n, y esto es lo mismo que 2n más 1. Entonces, ¿qué te quedó? Que la sucesión de Fibonacci en la enésima posición más 1 es menor o igual que 2 a la n más 1. ¡Tarán! Entonces, te fijas, es muy sutil la diferencia entre las inducciones que estuvimos haciendo la semana pasada con las que hicimos ahora, recién al final, pero la diferencia es crucial al final, porque puedes utilizar toda la información anterior, que es lo que no podías hacer antes. Tu hipótesis es mucho más poderosa ahora, si lo quieres ver de alguna forma. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que avancé muy rápido, algo que me saqué debajo de la manga, debajo del sombrero, o con magia. Si no hay duda, lo dejamos hasta aquí y pueden tener más tiempo para estudiar para el control.